de danza folclórica meramente, y es muy bueno este tipo de intercambios porque nosotros aprendemos de esa cultura tan rica y también ellos aprenden de nuestra cultura que, bueno, es súper extensa y súper interesante. Y bueno, yo quiero aportar una noticia hoy que no me agrada mucho, pero en la calle Reforma entre Galeana y Josefa Ortiz de Domínguez existe una pandilla de chicos de, no sé, de 12 a 15 años y andan asaltando a la gente. ¿De qué se trata esto? Digo, los papás deben de ponerse las pilas y analizar realmente cómo está su familia, porque esto ya está rebasando, ya niños pequeños y robándole el celular a las personas, el monedero, lo que sea, con palos, con cosas. ¿De qué se trata, no? Pero bueno, hoy el tema está súper interesante, es trastornos de la personalidad. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Helados Pandita. Ven a disfrutar de los mejores helados ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Huamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social con un súper descuento. Nos encontramos ubicados en calle Josefa Ortiz de Domínguez, Oriente número 206, esquina con Bravo, y en Los Portales, centro de Huamantla. Contáctanos a través del 247-108-7862 y al 247-4718-369. Helados Pandita, paletería y nevería. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. ¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga psicóloga Gema Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla. Bien, amigos, ya retornamos a su programa El Placer de Ser con el tema trastornos de la personalidad. Y bien, primero voy a hablar de lo que es la personalidad y de lo que es un trastorno para que ya nos vayamos adentrando un poquito en el tema. Y bueno, la personalidad es la suma de las cualidades psicológicas únicas de un individuo, las cuales influyen en una gama de patrones conductuales característicos a lo largo del tiempo y a través de distintas situaciones. Es decir, todos los individuos tenemos diferentes roles y diferentes actitudes ante diferentes contextos. Actuamos con una máscara y nos las ponemos para estar con nuestra familia, otra máscara para estar en el área laboral o estudiantil, otra máscara para estar con nuestros amigos, con nuestros cuatachos, con la gente con la que sentimos más cercanía. Otra con la que actuamos socialmente, es decir, ante gente que desconocemos. Por ejemplo, en un concierto es diferente comportarse en un concierto de rock, que es todo grito y bueno, baile, etcétera, a ir a un concierto de música clásica, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Nos vamos comportando de diferente manera y sobre todo lo que nos va dando una personalidad única que nadie más que nosotros la va a tener y que yo también le agregaría que es un poco
la esencia de cada ser humano. La gente te puede quitar un minuto de alegría, te puede quitar un minuto de motivación, pero nunca, nunca en tu vida te va a poder quitar tu esencia, lo que tú vales, lo que tú traes, tus convicciones, tus prejuicios, tus creencias, todo lo que tú tienes alrededor de ti. Siempre la personalidad va a hablar de la gente según sus actitudes, según cómo se comporte, según sus habilidades, tanto físicas como psíquicas. Y sobre todo la personalidad te va definiendo ante los demás. Por eso es única. Cada uno de nosotros somos únicos porque a lo mejor nos parecemos, pero no somos iguales a nadie. Ni hablamos, ni nos comportamos, ni nada. Ni los propios gemelos, ni los cuates tienen la misma personalidad. Y bien, bueno, en cuanto al trastorno, se presenta cuando las características de comportamiento se tornan exageradas e inapropiadas y presentan un desorden de la personalidad. Y bueno, esto va a ser crónico. A veces confundimos. Por ejemplo, un trastorno es cuando ya tiene mucho tiempo, ya tiene más de 6, 7, 8 meses, 1, 2, 3 años. Por ejemplo, una crisis que a lo mejor te dura de 1 a 3 meses, que es más o menos normal, entre comillas. Y hay, por ejemplo, momentos que nada tiene que ver con la crisis ni con un trastorno. Entonces sí hay que quedar claros en eso, ¿no? Tú puedes tener ansiedad, por ejemplo, pero en determinado momento ya se te va disminuyendo y se te pasa. A diferencia de un trastorno que ya dura mucho tiempo y que ya eso se va agudizando todavía más, ¿no? Y bueno, empezamos con el primer tipo de personalidad en cuanto a desorden, y es la personalidad inadecuada. Y se presenta en personas ineficaces que poseen un sentido de responsabilidad mal desarrollado, y su madurez, tanto psicológica como emocional, es baja. Es decir, tienen poca responsabilidad al trabajo, casi no hacen labores del hogar, no saben hacer comida, no saben barrer, no saben hacer un trabajo administrativo, no se saben arreglar. Hay situaciones en las que siempre están pesimistas. Ahora, por ejemplo, también podemos hablar este tipo de personas en cuanto a lo mejor tienen un bajo CI. Entonces, pues no tienen tanta capacidad ni habilidad como para desarrollar un trabajo más complejo. Pero sí tienen la capacidad de poder hacer cosas concretas. Por ejemplo, manualidades y cosas que no lleven tanto carácter intelectual. Pero cuando pasa esto, sí es necesario que cuando alguien ya, por ejemplo, no acaba la escuela, no hace nada, siempre está de malas, no quiere logros de ningún aspecto, ni económicos, ni personales, ni sociales, ni nada, ¿no? Entonces, sí, a veces es molesto para la gente que convive con este tipo de personas porque no tienen metas, no tienen logros, de todo se quejan, siempre están de malas, y entonces sí llega a ser fastidiosos para las personas que los rodean. Bueno, la segunda personalidad es la explosiva. Esta sí está muy, muy interesante, porque parece una persona agradable y bien adaptada, pero a la menor frustración se prende como un fósforo con ataques de rabia, y eso hace que las personas, le teman, se alejen, los respeten o sean condescendientes, no los toleren, para no decir otro tipo de cosas. Este tipo de personas suelen ser muy inteligentes, suelen tener mucha personalidad, son muy atractivos,
para las personas a veces son hasta físicamente pues más fuertes, ¿no? Me quiero ir un poquito, por ejemplo, a la parte de los deportistas, que en contradicción de que hacen tanto ejercicio, y hay gente que es incluso vigoréxico, que es el exceso, por ejemplo, ese es el exceso de hacer ejercicio, ¿no? Todo el día están haciendo ejercicio de, no sé, de unos 7, 8 horas, 11, 12 horas al día estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, a veces son muy explosivos, los deportistas suelen ser personas muy exigentes también con ellos mismos, y cuando se les presentan personas que a lo mejor no tienen esa misma habilidad, entonces, con una cosita de nada ya se están enojando. Por ejemplo, los jefes de algunas oficinas, que también, ¿no? Con cualquier cosita que ya salió esto mal y ¡pum!, ya le llamó a la secretaria, a la encargada, al gerente, que qué pasó con eso, ¿no? Y entonces, con cualquier cosita, entonces se prenden, y la gente que está alrededor a veces sufre mucho, o a veces sí se estresa bastante con ese tipo de personas, porque no, ya viene, córrele, porque si no ahorita nos va a echar un choro que bueno, de media hora. Entonces, sí, a veces el trastorno explosivo es muy contaminante y es muy tóxico para la gente que está, sobre todo en la familia, ¿no? Que si llega cansado, 2, 3 horas, y pues la regañiza del día, la cinchiza a los hijos, cosas que a veces no nada más es explosión en cuanto a carácter, sino también en cuanto a golpes, ¿no? Entonces, sí son personas que dañan mucho a los seres queridos que están junto con él, y a las personas sobre todo que trabajan también con ellos, ¿no? Esa es una personalidad muy, muy contaminante para todas las personas que tienen este tipo de trastorno. Sí se deben de tratar, porque a veces lo dejamos pasar. No, es que ahorita está enojado, pero en 15 minutos se le pasa, y pasan los 15 minutos, y pasa la media hora, y pasa la hora, y pasan 3 horas, y pasa todo el día, y pasan todos los días, y pasan 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y la persona siempre está de malas, siempre está irritable. Entonces, a veces sí es necesario, muy necesario, que ese tipo de personas, tanto la familia como el que tiene el trastorno, pues sí se traten con especialistas. Después vamos con el tercer tipo de personalidad, pasivo-agresiva. Este tipo de personas suelen ser calladas, observan, reflexionan, toleran, se callan, se aguantan, pero cuando explotan, caramba, ¿no? Entonces ya me dio otra cara totalmente diferente. Y cuando este tipo de personas explota, pues ahora sí que arde Troya, y la gente lo toma muy, muy, muy mal, ¿no? Porque entonces a veces ya no sabe cómo va a responder este tipo de personas. Si va a estar tranquilo, o de repente le va a dar un ataque y va a empezar a hacer y a decir cosas que las otras personas ni siquiera nunca en su vida se imaginaron. El cuarto tipo de personalidad es la obsesivo-compulsiva, que es el famoso TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que revelan un sentido exagerado de control sobre cada uno de los elementos que están en su vida, no nada más en su familia, sino en su trabajo, en su sociedad, en todo aspecto. Y entonces dicho control adopta la forma de ordenar, de limpiar. La necesidad desemboca en un patrón conductual, y este patrón siempre suele ser muy rígido, formal, inhibido y perfeccionista. Se caracteriza por principios del deber, del respeto por la autoridad, la limpieza y la obediencia.
Hay personas que cuando tienen este famoso trastorno obsesivo compulsivo, es que precisamente es obsesivo porque todo el día están pensando en eso, y compulsivo porque lo están ejerciendo. Por ejemplo, la limpieza. Si hay una persona con ese trastorno hacia la limpieza, la limpia, la vuelve a limpiar, a los 10, 20 minutos otra vez la vuelve a limpiar, empieza a limpiar la casa, empieza a limpiar donde llega. Y su casa, por ejemplo, suele oler mucho a cloro, a detergente, a lavar la ropa. Es precisamente ese estar todo el día en eso, en la limpieza. A lo mejor ella no se baña, esa persona, pero todo el día está limpiando aquí, limpiando allá, y llega a la 1, a las 2 de la mañana y las personas siguen limpiando. Muchas veces ese tipo de personas se sienten sucias, se sienten vacías, se sienten desagradables, y entonces para limpiar esa autoimagen, ese autoconcepto que tienen, empiezan a hacer otras cosas para poder evadir esa realidad tan fuerte que les está pesando. Entonces es bien importante y es bien incómodo para la gente que, por ejemplo, se está en esa casa, en ese lugar, ¿no? Porque siempre la están limpiando. Hay gente, por ejemplo, repito, ni siquiera se baña y se lava 100 veces las manos, ¿no? Ya vamos a comer, pero espérame, me echo gel. Pero espérate, me voy a lavar las manos. Y ya tienen las manos deshechas y se echan crema y todo, pero a los 10 minutos van a lavarse las manos porque ya se ensuciaron otra vez, ¿no? Por ejemplo, la gente que es abusada sexualmente muchas veces tiene este tipo de trastornos. Las personas, los niños, las niñas que tocaron algún miembro, que les hicieron tocar algún miembro, que les hicieron tocar algo que ellos no querían, o hacer algo que ellos no querían, o que ellos ni siquiera se imaginaban que estaban haciendo, es cuando empiezan este tipo de trastornos, poco a poco, y entonces la gente no se da cuenta y llegan a mayores y ese trastorno ya aumentó demasiado, ¿no? Entonces es bien importante, bien básico, que la familia siempre esté observando qué pasa con mi hijo, cómo está con mi hija, por qué se lava tanto las manos, por qué se baña tanto, ¿no? Por ejemplo, hay niñas que son violadas y que los papás nunca se dan cuenta de nada. Entonces, ¿cómo no te vas a dar cuenta que tu hijo a lo mejor se bañaba a diario, pero ahora se baña 3 veces al día? O sea, es ilógico que no te des cuenta, ¿no? Entonces sí es muy necesario que en casa, con los amigos, nos demos cuenta de qué está pasando. A veces somos poco observadores, somos criticones, que es diferente, pero no somos observadores. Entonces es bien importante, por ejemplo, que me viene a la mente esta película que coloca la toalla en el centro del perchero, que coloca que todos los trajes tienen que ir, se llama Durmiendo con el enemigo, y todos los trajes tienen que ir en orden, por colores, por diseños, y los calcetines y las truzas, y toda la casa tiene que estar sumamente arreglada, limpia, ¿no? Entonces eso ya también muchas veces precede a una psicopatía un poco ya pues más de nivel más elevado, ¿no? Ya estamos hablando de palabras mayores. Y es muy importante, por ejemplo, la obsesión y la compulsión por comer, ¿no? También eso, por comer a cada rato. Bueno, ahora unos cacahuates, nada más, es poquito. Bueno, ahora unas papitas. Bueno, ahora me como un queso. Bueno, ahora ya se me antojó una rebanadita de pastel, ¿no? Y así es todo el día, ¿no? Entonces cuando ven ya subieron 10 kilos y ni siquiera se dieron cuenta por qué. Entonces es llenar esos vacíos. Y efectivamente, por ejemplo, cuando
Hay tocamientos en las mujeres o violaciones muy agresivas, muy fuertes, cuando son multitudinarias, en fin, no voy a hablar tanto de ese tema, pero sí las mujeres se van engordando en un exceso porque ya no quieren ser tan atractivas para la otra persona, ¿no? Para que no las vean con ojos libidinosos y digan, es la gorda, ¿no? Entonces, por eso también se van creando máscaras, precisamente, de que ya no quiero que me veas, ya no quiero que me toques, ya no quiero que me desees, ¿no? Porque yo soy una persona mala y entonces no quiero que te me acerques, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones sí hay que evaluar, hay que ver, por eso es tan necesario que vayan con una persona que sea especialista en eso, que podamos tener los elementos necesarios y podamos ver qué pasó, dónde quedó esa persona que a lo mejor era tan íntegra, tan tierna, tan buena, y ahora pues ya tiene una faz totalmente destruida, triste, abandonada, su cuerpo está flácido, está obeso, o está muy delgado, ¿no? Nos vamos al otro extremo, está muy, muy delgado, entonces ya no come, y entonces, bueno, es que el espejo ya no me gusta ni verme porque estoy gordísima, ¿no? Y la chica pesa 30 kilos, ¿no? Entonces, es a veces muy extremoso este tipo de cosas, ¿no? Y bien, también el individuo soporta la negación. Aquí es muy importante ver qué tipo de autoridad, sobre todo paternal, está ejerciendo en esa familia, en esa chica, en ese chico que tiene este tipo de trastorno, porque no nada más es decir lo tengo y ya, sino qué pasó, cómo es esa autoridad, que a veces, por ejemplo, hay familias que a las 3, 4 de la mañana están despertando a los niños para que vayan a hacer la limpieza, ¿no? O que no pueden salir a la calle si no están limpios. Entonces, en muchas ocasiones la gente está sumisa y está a lo que digan los demás y no son personas pensantes, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros chequemos, observemos, analicemos qué pasó. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿En qué momento de tu vida empezaste a engordar o te empezaste a volver obsesivo-compulsiva con la limpieza? Y entonces todo esto empieza a tener gran control en su vida y la demás. Y bien, pues la quinta personalidad es la personalidad antisocial, que también recibe el nombre de personalidad sociopática. A veces cuando decimos, es que yo soy antisocial, es irme contra la sociedad. No importa el sexo, la raza, ni de qué ciudad sea, ni nada, sino que yo me voy contra el que pueda, contra el que sea. Y entonces son individuos, por ejemplo, comentaba hace rato, que son niños apenas de 12, 15 años y ya están asaltando a las personas, ¿no? Y entonces, si eso sigue y su familia no controla ese tipo de situaciones, pues al rato van a ser unos sociópatas. ¿Por qué? Dirían ustedes, bueno, es muy exagerada la situación, pero no, porque si no hay un freno, si no hay un límite en cuanto a autoridad se refiere, pues los niños van a seguir haciendo lo que se les dé su gana. ¿Por qué? Porque el niño, el adolescente precisamente busca eso, un límite donde poder estrechar relaciones y donde poder saber hasta dónde puedo llegar. Y entonces el chico se lo está preguntando, pero está haciendo cosas que a veces ni siquiera ellos piensan que tienen tanto alcance y que socialmente sí están perjudicando. Vamos a una pequeña pausa comercial
y regresamos con este quinto tipo de personalidad antisocial. Regresamos. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Helados Pandita. Ven a disfrutar de los mejores helados, ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Huamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos, como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además, ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social, con un súper descuento. Nos encontramos ubicados en calle Josefa Ortiz de Domínguez, Oriente número 206, esquina con Bravo, y en Los Portales, centro de Huamantla. Contáctanos a través del 247-108-7862 y al 247-4718-369. Helados Pandita, paletería y nevería. Pinturas Comex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Morelos Oriente número 120, letra A, Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitlalpan número 109 en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47-205-74, 47-267-32 y al 47-236-24. Pinturas Comex. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fifmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fifmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto Fifmex. ¿Qué tal, amigos de Radio Informativo Huamantla? Aquí su amiga psicóloga Gema Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas que reflejan la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla. Bien, amigos, ya regresamos con este interesante periódico que es tlaxcalatv.com. Y bien, a partir del 1 de mayo dice: recorta tu boleto en cafeterías y pastelerías El Señor del Convento y te van a regalar un auto. Por cada 50 pesos que tú compres, te van a regalar un boleto para que tú puedas participar. Y ven, los claroscuros en los 300 compromisos por Huamantla. Hay 50 plantas tratadoras que serán rehabilitadas según Secodubi, y ya hay firma en Apizaco entre ayuntamiento y hace un convenio con COSIES, y están mis compañeros también en esta edición, que es José Joaquín Carmona, Manuel Adame Corona, Olivia Gómez, Meche Flores, y también estoy yo con el tema patrones de confrontación disfuncional, en donde hablo de las enfermedades coronarias y también del estrés, cómo las enfermedades nos van degradando en cuanto a salud y nos puede dar un infarto si es que no las tratamos,
y por otro lado el famosísimo estrés, ¿no?, que nos está comiendo diariamente de muchas maneras, y de cómo eso conlleva a una depresión, y esta muchas veces a intentos de suicidio, que da como resultado la intención, que nada más es el pensar o intentarlo pero no lograrlo, y a lo mejor también el resultado que muchas veces pues no esperamos de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces solo vale 7 pesos y lo pueden comprar en los lugares que ya están establecidos. Y bien, amigos, bueno, pues seguimos con el tema de la personalidad antisocial. También recibe, habíamos comentado, la personalidad sociopática, ¿no? Y estas personas son individuos que en esencia no han sido socializados y cuyos patrones conductuales les acarrean repetidos conflictos con la sociedad. Estas personas son incapaces de una lealtad significativa hacia las otras personas. Desde pequeños trastornan la clase, suscitan peleas, huyen de la casa, tienen experiencias sexuales promiscuas, cambian de trabajo constantemente, terminan violando la ley y están encerrados muchas veces en una cárcel. Y como ejemplo tenemos a los famosos fanáticos religiosos, ¿no?, que muchas veces en lugar de juntarse y hacer un bien, pues es todo lo contrario. Precisamente por eso son sociópatas, porque van contra de la sociedad. Ya habíamos comentado que no necesariamente van contra cierto tipo de personas, sino contra todos en general. Muchas veces incluso se quitan la vida, también toman rehenes, se apropian de aeropuertos, se apropian de cafeterías y de muchas cosas que a veces uno piensa qué está pasando, ¿no? Siendo que estas personas pues se van precisamente contra la autoridad, contra la figura paterna, y con tanta mamá soltera creo que también se está fomentando, que están, ellos sienten que algo les robaron, que algo no está bien y que no están completos. Entonces este tipo de personas cuando se juntan pues son una bomba, ¿no? Por ejemplo, las personas que asaltan, que violan, pero en conjunto. Muchas veces están dispuestos incluso a sacrificar su propia vida con tal de hacer daño a la sociedad, con tal de destruir, de deshacer, de desaparecer, de molestar. Muchas veces son personas inteligentes en exceso, tienen un alto intelecto y son personas que son muy destructivas, ¿no? Entonces sí hay que mejorar esta sociedad, sí hay que ponerle un alto a los hijos, a las personas que transgreden la sociedad. Y que el otro día me dio mucho gusto, hablando de otra cosa, es un paréntesis, me dio mucho gusto que una persona que estaba pues no cometiendo precisamente una infracción grave, pero sí iba en sentido contrario, era una motocicleta, iba en sentido contrario, y el policía muy firme, sí me sorprendió y le dijo, por favor evite multa, váyase del otro lado, hacia donde va la ruta, por favor, fíjese en lo que está haciendo. Y entonces el otro muchacho le dijo, no, pero ¿por qué? Que no sé cuánto. No, es que así va, así es. Le explicó por qué le estaba llamando la atención. Dice, no lo estoy multando, le estoy llamando la atención, ¿no? Entonces eso es bueno, porque eso es educar. A veces nos cuesta mucho trabajo como sociedad abocarnos a lo que dice la ley, ¿no? Pero está bien, porque también, por ejemplo, una vez me tocó que los mismos policías pues transgredían esa ley, ¿no? Que iban en sentido contrario
a como iba, incluso atropelló a una chica, ¿no? Entonces sí es necesario que nos eduquemos. ¿Qué tiene que ver esto con la conducta antisocial? Que debemos poner un alto, pero de una manera educada. Entonces en la familia lo mismo, a veces hay muchos golpes, hay mucho desprecio ante los hijos, hay mucha desobediencia por lo mismo de que son tan maltratados y psicológicamente son, devastados. Y este tipo de personas pues no están más que a lo mejor para asumir roles que no le corresponden porque están en una sociedad a veces pues no tan sana, pero sí deben de tener un cierto respeto, ¿no? Entonces, cuando ya se llega a ese tipo de extremos de dar la vida con tal de que pase algo y se destruya la sociedad, pues sí, ya estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, por último vamos a ver la personalidad múltiple, que se me hace súper interesante. Y bueno, es un estado disociado, extremadamente neurótico, en el que el individuo desarrolla 2 o más personalidades distintas que se alternan en la conciencia, dando como resultado una psicopatía destructiva. Esto realmente ocurre en ocasiones muy extrañas y por ejemplo es el caso del Dr. Hay, que él por las mañanas, tardes, era un doctor excelente, daba sus consultas muy económicas, ayudaba a muchísima gente que a lo mejor no le podía pagar y era una persona muy reconocida, ¿no?, en su sociedad. Y por las noches se transformaba y asesinaba a la gente, ¿no? Entonces, esto es, a mí se me hace muy interesante este tipo de personalidades. Por ejemplo, cuando hay unos gemelos y entonces se convierten en la personalidad del hermano o de la hermana, según sea el caso, y empiezan a actuar como si fueran la otra persona, ¿no? Cuando es de juego, vale, pero ya cuando es un trastorno ya van y a lo mejor matan a la hermana y secuestran, por decirlo así, su personalidad y se hacen pasar por ellas, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Me viene a la mente una película donde supuestamente es un hermano y una hermana, pero la hermana hace los 2 roles y entonces se viste como hombre, se peina como hombre y habla como hombre. Y entonces cuando la chica ya no le sirve esa personalidad del hermano, entonces ya lo mata y dicen que pues está sufriendo mucho y se queda con la personalidad de mujer y nadie se da cuenta de eso, ¿no?, que es lo más interesante. Se da, repito, en muy pocas ocasiones, pero sí se llega a dar en la sociedad. Y bueno, vamos a decir que hay 3 tipos de trastornos: leve, moderado y severo. A lo mejor hay personas que, por ejemplo, comen mucho, pero están en un nivel leve, que a lo mejor apenas empiezan y tienen 6 meses, que están comiendo mucho y no saben por qué, ¿no? Entonces, estamos a muy buen tiempo de poder apreciar todas esas habilidades que tiene esta persona y que cambien, ¿no? Llevarlas a un punto positivo. Cuando ya estamos con más tiempo de 1 o 2 años, pues ya es moderado, ¿no? Pero ya cuando la gente tiene más de 10 años comiendo compulsivamente y ya tiene 130 kilos de más, entonces sí hay que preocuparnos porque no va a ser tan fácil y van a ser necesarias a lo mejor muchas sesiones de terapia para que esa persona se pueda recuperar. Entre más tiempo, acuérdense, si nos dejamos, vamos a disminuir las posibilidades y
Y entre menos tiempo tenga la persona con algún trastorno, que si tú te das cuenta de que ya no es normal esa conducta en esa persona y de que todo el día se pone a limpiar la casa y ya tiene 3 meses así, entonces, o un mes así, llevarla a un especialista, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la neurosis para poder diferenciar. La neurosis se presenta cuando los mecanismos de defensa se consideran anormales porque son ineficaces de enfrentar las exigencias de la vida. Muchas veces el sistema nervioso se altera y empezamos a tener ciertas conductas que no nos llevan a cosas buenas. Por ejemplo, tenemos estados de ansiedad, tenemos estados de tristeza, tenemos estados de compulsión, ¿no? Pero si esto se va más allá de, entonces estamos hablando de una neurosis, ¿sí? Y es continua en la neurosis, los latidos de corazón violento, los dolores de cabeza y también los de terror. Muchas veces no sabemos que tenemos neurosis, pero no se preocupe porque todos somos neuróticos, absolutamente todos. Es muy rara la persona que pues, no lo sea, ¿no? Entonces, siempre estamos en un estado a lo mejor de alerta, o como le comentaba hace rato, de estrés, y muchas veces pensamos que es normal, y cuando vemos, pues ya es cotidiano, ¿no? Sí, somos neuróticos por naturaleza, pero a veces tenemos cierto tipo de neurosis totalmente diferentes. Entonces vamos a ir conociendo, por ejemplo, lo que trabajamos aquí en las neurosis es la autorregulación, es poder aplicar cosas como el autocontrol y sobre todo hacerlas llevar y entender para que nosotros podamos actuar de diferente manera y podamos saber qué habilidades podemos hacer en determinado momento, utilizar las herramientas necesarias para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, un bienestar en lugar de un malestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la gente se prende rápido, a ver, ¿vale la pena que yo me esté consumiendo tanto? A ver, me dejó plantada, ¿vale la pena que me enoje tanto? Ah, bueno, es que no me dio el trabajo. ¿Vale la pena que yo me ponga como loca y me enfurezca porque no me dio el trabajo? Porque a lo mejor puedo conseguir otros trabajos y mejores, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en lo positivo que me deja esa experiencia? Que en su momento a lo mejor es desagradable. Pero entonces ir pensando qué otras opciones tengo, qué posibilidades tengo de tener un mejor trabajo. Si yo me estoy ofuscando, tengo un estado de ansiedad porque sufrí un accidente y me dan ataques de pánico constantemente, ¿de verdad vale la pena tener tanto pánico si en este momento no me está pasando nada? Si entonces yo trabajo de diferente manera y yo actúo de diferente manera y tengo habilidades que, bueno, entonces lo puedo conducir en este trabajo, bueno, entonces puedo conducir mi energía en este tipo de opciones, ¿no? Entonces es bien diferente a estar siempre teniendo, por ejemplo, una neurosis compulsiva, ¿no? Que es muy parecida al trastorno, que es obsesionarnos por estar haciendo algo. Por ejemplo, si tú te obsesionas por el trabajo y siempre estás que la tarea,
que los pendientes, que los productos, que las referencias, que los contratos, que las cuentas, que la nómina, que el paciente. O sea, te estás acabando literal y a lo mejor ni siquiera te das cuenta de que tu familia está disgregada, disfuncional, y a ti no te importa porque tú estás absorta en el trabajo, y cuando en el trabajo no te va bien, bueno, casi se te va el cielo y las estrellas, y entonces se te va la felicidad completa. Entonces hay que ir programando, ver qué posibilidades hay de que yo enfoque mi atención en mi trabajo, en mi familia, en mis amigos, en mis enemigos y en todo un mundo integral. Hay que integrar un poco de todo, porque a veces nos queremos ser muy duchos y nos enfocamos nada más, por ejemplo, en la familia y abandonamos el trabajo, ¿no? Entonces hay que ir compensando, hay que ir integrando cosas buenas que nos beneficien. Voy a hablar un poco de la neurosis histérica. Es frecuente en estudiantes, por ejemplo, que olvidan una cita con el dentista, o que se enfermen el día del examen final y ya no lleguen al examen. Es común en la cantante que se enferma de faringitis, laringitis, antes de una audición, de una entrevista o de un concierto muy importante, y entonces ya no llega. Y entonces es el casi llegué, es que es el casi concursé, es que el casi participé, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, a los atletas le dan los famosos calambres y pues ya no tienen la opción de participar, ¿no? Entonces esa es una de las diferentes tipos de neurosis que tenemos, y a veces es muy desagradable porque son procesos inconscientes. Es decir, la persona no está pensando, bueno, me voy a enfermar de laringitis o de faringitis para no asistir al concierto y para no ganar ni nada, sino que al contrario, tiene tanto miedo, tiene tanto temor de llegar y hacer y triunfar. A lo mejor muchas veces es el temor al triunfo, y es cuando no se da, ¿no? Entonces es ceder o no ceder, hacer o no hacer, ¿no? Y todo esto se refiere a la pérdida, sobre todo a la función motora, independiente de una cosa orgánica. Es decir, no hay nada biológico real, sino que nosotros a veces somatizamos, como nosotros le decimos, y entonces ya no llegamos, ya no hacemos, ya no logramos. ¿Por qué? Porque es tanto nuestro temor, tanto nuestro miedo, que no queremos llegar a hacer eso que nosotros tanto habíamos planeado. Y esto se da muchísimo, a veces es importante saber cómo se presenta todo este tipo de situaciones. Y bueno, el término histeria se aplica a personas que constantemente se quejan, se enferman de todo, sufren de mucho dolor. Sobre todo esto es algo que caracteriza a la neurosis histérica, que existe dolor en todo el cuerpo, ¿no? Ese dolor me está diciendo algo, está gritando, por favor, ayúdenme, quiero que me vean, quiero que me atiendan, quiero que todo esto pase. A lo mejor son situaciones que traemos de mucho tiempo y que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, la persona siempre se está quejando, que de la garganta, que del brazo, que si de la espalda, que si de la cabeza, que si ya no puedo con este sueño, que si me duele el corazón, que si me duele el estómago. Entonces siempre, toda la vida se está quejando. Y bueno, ¿cuál es la ganancia secundaria, como nosotros le llamamos? Pues lógico, es la tensión, la preocupación,
el ir a ver médico, otro médico, que la chequen, que la cuiden, que la mediquen, estar al pendiente, cómo te sientes, cómo estás, qué bueno que ya te estás recuperando. Esa es la ganancia secundaria de todas las enfermedades, de hecho, ¿no? Y bueno, vamos a la última, que es la neurosis existencial. Y bueno, se da ante una enfermedad terminal, precisamente por eso, ¿no? Bueno, ya hay una enfermedad de cáncer o de diabetes, o ya la están dializando, o ya está en un cáncer terminal número tantos, y entonces esa persona dice, pues sí, ¿no? Ya me estoy muriendo y esta situación me está acabando con los nervios, ¿no? Y otra opción es pasar de la pobreza a la riqueza. Y entonces hay una neurosis que dice, ¿cómo es posible que de tener todos los lujos, toda la ropa, toda la comida, una buena casa, un buen coche, pues ahora ya vivo en una... Gema Salado Hernández te invita a su programa El Placer de Ser, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, donde abordaremos temas con la esencia del ser humano, aquí en Radio Informativo Huamantla.